El libro Héroe bajo sospecha, el lado oscuro de la guerra salvadoreña, escrita por Giovanni Galeas, nos devela información que en su momento fue considerada sensiblemente clasificada mientras se desarrollaba la turbulenta década de los 70 en El Salvador. Como piezas de un rompecabezas, Galeas vuelve coherente los episodios más controvertidos durante el surgimiento del grupo guerrillero conocido como Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. El libro pone de manifiesto la edificación de una potente conspiración izquierdista en contra del Estado represivo y que fue inspirada y dirigida por muchachos cuya mayoría no alcanzaba los 30 años de edad. El escritor revive y reconstruye de manera magistral momentos significativos que marcaron la fundación no solamente del ERP, sino también de las Fuerzas Populares de Liberación, el Partido de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, y la Resistencia Nacional, RN. El lector se encontrará con anécdotas interesantes sobre el director de la Guardia Nacional, Humberto Medrano, conocido como Chele Medrano, o los encontronazos ideológicos y organizativos entre Chafid Handal y Roque Dalton. Y no deja nada a la imaginación sobre la intensa actividad política internacional del poeta Dalton. Sin más introducción, los invito a conocer esta fascinante historia. ¡Comencemos! Héroe bajo sospecha, el lado oscuro de la guerra salvadoreña es una investigación debidamente documentada para entender uno de los periodos más inestables social y políticamente en El Salvador. Y debido a la complejidad de los acontecimientos, el escritor nos advierte que puede ser casi imposible acceder a la verdad completa, pues cada situación se desarrolló en un contexto de guerra y un ambiente cargado de un radicalismo cimentado en la desconfianza y la compartimentación. El libro aborda la manera en cómo a inicios de la década de los 70 se organiza una célula militante clandestina de izquierda, la cual se autodenominó el Grupo y que estuvo conformado por los jóvenes Rafael Arce Sabla, Alejandro Rivas Mira, Joaquín Villalobos, Lil Milagro, Ana Guadalupe Martínez y Eduardo Sancho. Una de las primeras acciones del grupo y que tuvo gran repercusión no solo para el gobierno del general Sánchez Hernández, sino también para los círculos de poder oligárquico, fue el secuestro de Ernesto Regalado en febrero de 1971. Regalado era un joven magnate industrial descendiente de presidentes de la República. Es necesario agregar que mientras el grupo consolidaba su organización en 1971, un año antes, Cayetano Carpio, un carismático dirigente obrero, abandona su cargo de secretario general del clandestino Partido Comunista, cargo que fue ocupado por Chafid Handal. Carpio se hundió en la clandestinidad junto con otros compañeros para comenzar a organizar otro grupo político guerrillero que fue conocido como Fuerzas Populares de Liberación FPL. De esa manera se fueron consolidando otras organizaciones cuyo común denominador en cada una fue la organización de masas y la consolidación de un brazo armado con suficiente capacidad para enfrentar a las fuerzas gubernamentales. Dentro de estos escenarios, Galeas nos ofrece un panorama interesante sobre la actividad política del poeta Roque Dalton. Y para entender mejor la manera en cómo Dalton vivió la agitada situación de la que era partícipe, Galeas nos remite a que leamos la obra Pobrecito poeta que era yo. En esa novela, Dalton expone algunas situaciones importantes en las que se vio envuelto en esos días. La participación de Dalton en la lucha IDEA fue muy importante y según el libro, en ese periodo al interior del Partido Comunista se debatía sobre la acción de la lucha armada. Chafid Handal era un férreo opositor a la acción armada y en una ocasión con Dalton tuvieron un cruce de reproches. La discusión se calentó y por poco se van a los golpes. Pero Handal terminó cediendo forzosamente la opción a favor de la lucha armada. Ante eso, con burla, Dalton le dijo: «¡Qué cómodo! Estás a favor de la guerrilla, pero en contra de comenzarla». Luego de ese desencuentro con Chafid Handal, Dalton quedó fuera del Partido Comunista. Según Galeas, no hubo expulsión, sino una suerte de divorcio de facto. Galeas nos devela además algunas situaciones personales del hombre fuerte de la Guardia Nacional, el general José Alberto Medrano, quien además de ser un hombre que golpeaba con puño de hierro a la naciente insurgencia,
mantenía una relación cercana con una rubia y bella mujer de nombre Miriam Interiano. Lo interesante de esta joven era que en 1968 abrió en San Salvador la primera discoteca psicodélica y en su local se reunían los hippies para consumir marihuana y LSD, mientras escuchaban música de Jimi Hendrix y Violeta Parra. Y fue dentro de estos ambientes en los que el general Medrano realizó sus primeros viajes psicodélicos con LSD, mientras por el otro lado, al interior del grupo, se realizaban fuertes debates de la línea de acción que debía seguir la organización. El grupo era dirigido por Alejandro Rivas Mira y Lili Milagro. Rivas Mira era buscado intensamente por el régimen por haber participado en el secuestro y posterior asesinato de Regalado. Este, según Galeas, tenía astucia, valentía y un adecuado sentido de la preservación, pues había logrado fundar, refundar y hacer crecer la guerrilla bajo su mando, aunque Galeas sostiene que Rafael Arce Sabla y Joaquín Villalobos eran los cabezas del incipiente agrupamiento. Ambos tenían una suerte de complementación vocacional, ya que el primero ponía énfasis en los aspectos teóricos y el segundo en los prácticos. Vale agregar que Galeas sostiene que Villalobos era racionalista, no leía novelas ni poemas, pero sí a Nicolás Maquiavelo, y su don de mando era innato. El grupo pasó a formar el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, en marzo de 1972. Este se planteó como una necesidad para el desarrollo de una vanguardia armada y como germen del Ejército Popular. Roque Dalton entró en el debate del ERP por medio de una de las facciones que conformaban el ERP, la cual era conocida como Resistencia Nacional RN. Dalton se colocó al frente como cabeza intelectual. Pasado el tiempo, la tensión del debate se fue convirtiendo en un juego de acusaciones mutuas entre la gente de Roque Dalton y Rivas Mira, hasta llegar al punto de la intolerancia, y en un arrebato, Vladimir Arteaga, quien era aliado de Rivas Mira, ordenó la captura de Dalton junto a otro compañero. Seguidamente se realizó un consejo de guerra y ambos son acusados de formar parte de un complot contra el Estado Mayor del partido, por lo que solicitan la pena de muerte, la cual fue cambiada por arresto. Las condiciones empeoraron y la gente de Rivas Mira toma por asalto el poder de la organización. En ese rompimiento, Rivas Mira, en contubernio con Joaquín Villalobos y Vladimir Rogel, ordena asesinar al poeta Dalton, quien se encontraba en una casa de seguridad. Galeas menciona que no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los actores materiales del asesinato. Por el asesinato hubo un repudio unánime de toda la izquierda latinoamericana. El repudio se extendió a intelectuales del subcontinente como Julio Cortázar, Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Este último escribió lo siguiente: un amigo entrañable y un revolucionario ejemplar, hasta que unos hijos de puta se lo cargaron. Rivas Mira se consolida como el máximo dirigente del ERP, pero luego de una ausencia por un viaje a China, las condiciones dentro de la organización cambiaron y al sentirse relegado, desertó de esta, y la Secretaría General pasó a manos de Joaquín Villalobos, quien estuvo al frente del ERP durante el desarrollo de la Guerra Civil de El Salvador en la década de los 80. El ERP fue una de las 5 organizaciones que conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. En una entrevista que le realizaron a Marvin Galeas en un canal de YouTube conocido como Tras la Verdad SB, dirigido por Caos, esta entrevista fue realizada el 18 de febrero del 2023, analiza la personalidad y el liderazgo de Joaquín Villalobos al interior del ERP y después de finalizada la guerra. Galeas comenta que terminada la guerra, Joaquín Villalobos sirve de asesor a varios gobiernos, entre estos el de Álvaro Uribe en Colombia, quien fuera presidente en 2 periodos, del 2002 al 2010. Uribe contrata a Villalobos con el objetivo de que elaborara una estrategia que llevara a la derrota de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Villalobos, como conocedor de la guerra asimétrica y guerra irregular, ayuda a construir acciones audaces que golpean directamente a la dirección de las FARC.
Vale agregar al comentario de Galeas que entre estas acciones se encuentran Operación Fénix, que golpea y desaparece a Raúl Reyes, Operación Sodoma, que destruye al mono Jojoy, y Operación Odiseo, que extermina a Alfonso Cano. Esto pues sin mencionar otras que son también muy importantes. A lo anterior puedo decir que esas operaciones tienen una similitud muy simétrica con la Operación Caballo de Troya, que acabó con la vida del coronel Domingo Monterrosa. Todos sabemos que detrás de esa operación estuvo Joaquín Villalobos. Posteriormente, Villalobos asesoró al presidente Felipe Calderón en México, quien ejerció la presidencia entre el 2006 al 2012. En su guerra contra el narcotráfico, en esta aventura todo fue un rotundo fracaso. Galeas admite que respeta y admira a Joaquín Villalobos, pero nunca lo invitaría a la fiesta de cumpleaños de su hija, ni a tomar una taza de café en su casa, ya que él nunca fue amigo de Villalobos, pues su relación con él fue de subalterno. Al final del programa, Galeas hace una reflexión sobre su libro Héroe bajo sospecha y sostiene que uno de los personajes centrales es Joaquín Villalobos. Y en la segunda parte, que está por terminar, seguirá siendo uno de los personajes principales. Como lectores esperamos la edición de la segunda parte de este fascinante libro. Esperamos que llegue pronto para seguir explorando el fascinante mundo de nuestra historia nacional. Y bueno, compremos la obra de nuestro escritor Giovanni Galeas. Y para terminar, pues les presento parte de su obra para que puedan pues empezar a hacer su colección. Tenemos El Salvador, la guerrilla que asesinó a sus hijos, La indignación estratégica y Héroe bajo sospecha, el lado oscuro de la guerra salvadoreña, parte 1. Además, pues nuestro escritor, ha escrito muchos artículos en prensa. Así que pues búsquenlo para poder tener más referencia importante sobre nuestra historia. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.